Muy buenos días, bienvenido a la segunda clase abierta en mercados de futuros y opciones. Hoy vamos a ver el tema de cómo funcionan bien los contratos de futuros, sus exigencias de márgenes y cómo los podemos utilizar para cobertura e inversión. Como siempre les contamos que la dinámica es una primera parte, ¿sí?, donde explicamos, y en la segunda parte vamos a hacer un juego que por supuesto siempre tiene premios, en donde el primer premio es de 20.000 y el segundo y el tercer premio son de 10.000 pesos como voucher para descontar en los cursos que después ustedes quieran elegir de Matua Rofex School. Recuerden que pueden escribir, ¿sí?, las preguntas y respuestas en donde aparece questions and answers que tienen en la parte de los requerimientos de Zoom. Ahí van poniendo todas las dudas y al final de la charla las vamos respondiendo, así que aprovechen y vayan preguntando en la medida que tengan consultas. Bien, vamos a aprovechar que muchas veces uno dice que el tiempo es tirano, ¿no? Bueno, cuando nosotros siempre hablamos de mercados de futuros y opciones y la existencia de estos mercados, y en definitiva estos mercados son mercados descubridores de precios, y la idea es ir más a cómo funciona un determinado instrumento que explicar tanto en sí del mercado. Estos mercados existen porque hay un montón de productos en la economía o activos que nosotros comercializamos que tienen altas variaciones de precios o grandes variaciones de precios, como pueden decir, es decir, una gran volatilidad. Si nosotros observamos acá en estas dos gráficas, tenemos una evolución del precio del dólar, fíjense, más allá de que por ahí nosotros podemos tener un dólar regulado o manejado, pero tiene su comportamiento y variaciones en determinados momentos bastante grande, que eso es un riesgo, igual que lo que podemos observar con los precios de los commodities, que acá se nota muy bien, en el caso de una soja, ¿no?, donde observamos precios bastante más altos para una determinada época del año, y en este caso es una curva bajista, porque era una evolución de precios, ¿sí?, de la soja hasta mayo, hasta la época de su cosecha. Y en el caso del dólar, que va hasta desde enero del 2018 hasta un junio del 2018, también vemos cómo el comportamiento. Por supuesto, después cada uno de ustedes le interesará saber, bueno, por qué se producen a veces esas subas o esas bajas, y para eso están los dos análisis, que son los famosos análisis fundamentales o los fundamentals, o el análisis técnico o los técnicos, ¿no?, que después uno quiere decir, bueno, ¿por qué se produjeron estas subas o estas bajas? Que obviamente responden a ciertos comportamientos. Pero como nosotros no sabemos cómo se va a dar en el futuro esos comportamientos, ahí es donde proviene el concepto del tema del riesgo. Entonces, cuando nacieron los mercados de futuros, el objetivo es decir, bueno, ¿cuál va a ser el uso que le vamos a dar a estos mercados? Y de hecho nacieron con el objetivo del uso de la protección, ¿no?, de lo que nosotros hoy llamamos la cobertura, ¿sí? En sus primeros inicios, el planteo era, bueno, ¿qué pasa cuando definitivamente un productor, porque además nacieron de la mano de los commodities, un productor tenía que vender su grano porque ya lo tenía, ¿sí?, ya había evolucionado el cultivo y tenía para vender, ¿a qué precio lo iba a vender? Y quien tenía que comprar esa materia prima, también le sucedía lo mismo. Bueno, ¿cuánto yo voy a pagar ahora por este producto? Entonces, ahí nace el concepto de la cobertura, poder anticiparnos, ¿sí?, y poder hoy parados decir, bueno, si yo voy a vender un activo más adelante y otra persona también tiene que comprar un activo más adelante, ¿cuál va a ser el precio que nosotros vamos a tener? Entonces ahí nacieron los mercados de futuros, ¿sí?, brindando este concepto de previsibilidad. Entonces, el uso de la cobertura, ¿qué va a ser? Yo voy a utilizar los mercados de futuros para reducir, minimizar, nunca eliminar porque no existe, o morigerar las variaciones de precios que nosotros tenemos en nuestro mercado común y corriente que negociamos, es decir, lo que se conoce como el mercado spot, contado o disponible, porque nosotros no podemos evitar que un precio baje y un comprador tampoco puede evitar que el precio suba. Pero sí, mediante un instrumento del mercado de futuros,
¿sí? Utilizándolo como cobertura, yo puedo reducir esas variaciones. Entonces, toda persona que tiene algo para vender más adelante, lo que va a hacer es utilizar lo que se llama una cobertura de venta, es decir, una estrategia de cobertura de venta. Y toda aquella persona o empresa que tenga que comprar algo más adelante, bueno, más adelante entendiendo que sea un activo de riesgo, lo que va a hacer es una cobertura de compra. Ahora, el otro uso que se le puede dar al mercado de futuro es el uso de la inversión, que también lo van a escuchar como el concepto de la especulación, ¿sí? Y a ver, la especulación, especular en un mercado futuro no es malo, es tanto inversión como especulación, sería exactamente lo mismo. Nosotros tratamos de aplicar la palabra inversión, porque en Argentina la palabra especulación es como si fuera una mala palabra, pero cuando nosotros hacemos una inversión en el mercado de futuro, lo que hacemos es apostar, ¿sí?, a la suba o a la baja del mercado. Es decir, queremos ganar con la tendencia a precio. Consideramos que, por ejemplo, puede llegar a subir el dólar, ¿sí?, frente, porque pensamos que se debería tener que dar una devaluación, o por distintos factores creemos que más adelante va a valer mucho más, y queremos ganar dinero con esa diferencia de precio. Entonces, obviamente, ahí lo que uno va a hacer es decir, bueno, compro hoy, ¿sí?, esperando que el mercado vaya a subir. Lo que puede pasar es que si el mercado no sube, yo en realidad pierdo plata, porque aposté, ¿sí?, por eso se le dice es una apuesta direccional, ¿no?, a la suba de un mercado. Y también lo que puedo hacer en el mercado de futuro, que muchas veces no se pueden hacer en otros instrumentos financieros, o a nosotros nos cuesta por entenderlo, que yo también puedo jugarle a la baja, es decir, considerar que hoy un activo está muy apreciado, muy alto, y que con el tiempo, ¿sí?, por el motivo que fuere, por la característica, debería tener que bajar o podría llegar a bajar, y yo quiero ganar con esa diferencia de precio. La participación, tanto el coberturista como el inversionista o especulador, le dan liquidez al mercado, es decir, son necesarios los dos, ¿sí?, los dos participantes para que estos mercados tengan profundidad, sean líquidos, ¿sí?, y uno pueda en definitiva obtener distintos precios, ya sea para cubrirnos o para invertir, porque en definitiva el mercado futuro es un lugar donde yo voy a ir a descubrir precios. Lo que hay que tener en claro es que cuando uno hace la inversión, mira un solo mercado, mira solo ese mercado de futuro, y es más, los mercados de futuro son mercados de papeles, por lo cual yo no necesito tener la existencia de la mercadería. Por eso puede un inversor o un especulador decir, a ver, yo opero petróleo, opero soja, opero trigo, opero dólar, y no se está preocupando porque en realidad es un papel que representa ese activo. Ahora, cuando nosotros hacemos cobertura, vamos a combinar los dos mercados. Tanto el mercado, ¿sí?, físico, donde en realidad es el negocio de esa empresa o de esa persona, y la utilización de los instrumentos del mercado para poder reducir el concepto de riesgo. Entonces, ¿cuál es la definición de un contrato de futuro, ¿no?, el instrumento que hoy vamos a analizar? Que es un acuerdo, ¿sí?, un papel, en general hoy ya no se dan papeles, se hace todo vía electrónica, pero es un acuerdo por el cual uno está comprando o vendiendo un commodity o un instrumento financiero, ¿sí?, a una fecha futura, que va a estar estandarizado en calidad, cantidad, fecha y lugar. Entonces, cuando nosotros hablamos de este contrato, todo está estandarizado, es decir, todos los participantes, el coberturista, el inversor o especulador, el arbitrajista también, que hoy no lo trajimos, pero es el otro tercer participante, pero hoy queríamos focalizarnos en estos dos, saben que están todos negociando sobre un mismo activo. No hay diferencia entre unos y otros. Donde en realidad lo único que es variable y se determina en el mercado electrónico es el precio. Por eso se dice los mercados futuros son descubridores de precios. Yo voy a ir a descubrir un precio, a obtener un precio o a fijarme un precio. El concepto de fijar precio es más de cobertura. Ahora bien, en este concepto de la estandarización, ¿por qué decimos? Es decir, todos los contratos de futuros o todos los instrumentos que se negocian en mercados futuros, también como las opciones, que hoy no lo vamos a ver, pero están,
están todos, ¿sí?, ya definidos con sus características. Y acá nosotros detallamos cuáles son las características que nosotros consideramos como más importantes en una primera instancia. Estas características siempre ustedes las van a encontrar en la página web de los mercados de futuros. Lo que siempre nosotros decimos es, antes de operar en un mercado de futuro, lo que hay que hacer es verle las especificaciones al contrato. ¿Y qué son las especificaciones al contrato? Bueno, ¿sobre qué activo subyacente yo voy a operar? Es decir, yo soy un productor agropecuario y necesito cubrir la soja, bueno, en ese caso mi activo subyacente va a ser la soja. Soy un importador y tengo que ver el tema del tipo de cambio, ¿sí?, para que las variaciones del precio del dólar a mí no me afecten, el activo subyacente va a ser dólar. Y así sucesivamente de acuerdo a los activos, ¿sí?, que haya listado ese mercado de futuro en cuestión. Yo después les voy a mostrar cuáles son los que tiene McGraw-Hill. El tamaño del contrato se refiere a que tenemos que tener una unidad de medida, es decir, este papel, ¿cuánto vale? ¿Qué tamaño tiene? Entonces, por ejemplo, en el caso del dólar, uno tiene un tamaño de 1000. En el caso de los granos, tiene un tamaño de 100 toneladas. Pero a su vez, el tamaño del contrato es importante, ¿sí?, multiplicado por el valor de la cotización, es decir, por el precio, porque nos va a permitir ver el valor nocional, es decir, cuál es mi exposición de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo fijo un precio de soja en $360, cuyo tamaño del contrato es de 100, yo tengo una exposición de riesgo de $36.000, que no significa ni que voy a poner la soja, ni que voy a poner los 36.000. Pero ese papel significa, yo dije fijar, es decir, alguien puede estar vendido o alguien puede estar comprado y uno va a decir, yo estoy vendido en $36.000 y el otro está comprado en $36.000, ¿sí? Entonces ahí uno dice eso. Generalmente vamos a hablar de precio por tonelada, o en el caso del dólar de la cotización. ¿Cuánto está el dólar junio? 201. ¿Cuánto está el dólar a diciembre? 410. Es decir, generalmente nunca hablamos del tamaño, pero después sí vamos a analizar el tamaño del contrato y su valor nocional a la hora de las exigencias y para ver nuestra exposición de riesgo. En el caso de la cotización es la moneda en relación a la unidad. Entonces vamos a tener dólares por toneladas, pesos por dólares, pesos por índices, dólares por onza. Dólares por onza, por ejemplo, es el caso del oro. La moneda de negociación que vamos a tener, pesos, dólares, euros. En nuestro caso tenemos gran parte en pesos y en el caso de los granos, es decir, o de los commodities, los tenemos en dólares. Los meses del contrato, esto es muy importante, son los meses en los cuales yo voy a poder operar, voy a ir a descubrir precio. En el caso del dólar, ¿sí?, en general, nosotros vamos a tener todos los meses, porque es importante para la economía, para las empresas que se desarrollan, que cuánto va a valer el dólar en abril, en mayo, en junio, en diciembre, es decir, todos los meses. Entonces, por eso va a haber un importante volumen todos los meses. En el caso de los granos, está más asociado a su desarrollo biológico y a su comportamiento, ¿sí?, de compra y de venta en el mercado físico. Entonces, nosotros vamos a observar que hay meses puntuales importantes y, por ejemplo, en el caso de los granos, los más importantes, los primeros, son los meses de cosecha, pero eso es acá y en todos los otros mercados de futuros del mundo. Entonces, uno va a tener meses de contratos, ¿sí?, definidos. En el caso de Matua-Rofex, se pueden operar todos los meses, en el caso de los granos, pero ustedes van a observar que están listados, ¿sí?, generalmente los meses más importantes, pero no significa que no se puedan abrir otros meses. La fecha de vencimiento, esto es una de las cosas más importantes, recuerden que los mercados de futuro, también llamados mercados a término, a plazo, tienen un principio y tienen un fin. Cuando yo estoy diciendo que opero dólar junio, en definitiva, de incertidumbre, ya sea por cobertura o para especular, es decir, bueno, ¿cuánto va a valer, ¿sí?, en junio el dólar? O porque tengo temor de cuánto vaya a valer. Llegado junio, nosotros ya vamos a saber cuánto vale ese tipo de cambio para el dólar. Entonces ahí termina el contrato y la posición, es decir, ese mes que nosotros estábamos hablando, junio va a ser la fecha de el mes de vencimiento, y después tenemos exacto el día de vencimiento.
y el día de vencimiento es el último día para operar, porque en mercados de futuros y opciones yo no puedo continuar abierto, es decir, es un instrumento que tengo principio y fin. Por eso es muy importante para aquellos que vayan a especular, porque si yo le juego a una suba del dólar y acá mayo, llegado mayo, no subió, significa que yo perdí. Si puedo ganar o puedo perder. Y ahí es donde está el riesgo. Por eso se dice muchas veces que son mercados de riesgo, vistos desde el lado de la especulación, ¿sí? No de la cobertura. En el caso de la calidad del activo, se refiere sobre todo cuando tenemos commodities, ¿sí? Materias primas, ya sea agrícolas, pecuarias o metales, porque tenemos que ver, como tienen diferentes calidades, cuál es la que va a negociar en un mercado de futuros. Y por último, y no por esto lo menos importante, al contrario, es la forma de liquidación. Porque si nosotros tenemos una fecha de vencimiento y llegamos al final, bueno, ¿qué pasa, ¿sí?, con nuestro contrato? Porque abierto no puede quedar. Abierto significa que yo me haya quedado vendida eternamente en un mercado futuro o comprado eternamente en un mercado de futuro. Bueno, en el caso de cuando llegamos al vencimiento, existen dos formas de cancelar los contratos. Una es lo que se llama liquidación financiera, ¿sí?, donde es una liquidación por diferencia de precio. Yo venía vendido y llego al último día y ahí lo que hace el mercado al final del día, después del horario de operaciones, ¿sí?, si yo venía vendido, el mercado me compra, ¿sí? Entonces ahí en ningún momento a mí me están pidiendo, ¿sí?, el activo. Yo dije, son papeles, no es necesaria la existencia. Bueno, ahora vamos a ver. Todos aquellos activos que tengan liquidación financiera, nunca, pero nunca nos van a pedir a nosotros el activo, ni que entreguemos ni que recibamos. En el caso de la entrega física, lo que está diciendo es, llegado la fecha de vencimiento y pasado el horario de negociación, que yo no me di vuelta, por ejemplo, un productor que viene vendido, no realizó la operación contraria, ¿sí?, y si se pasó del día del vencimiento, supongamos soja mayo, vence el 22 de mayo, y el mercado cierra a las 15:15 y yo en el horario de mercado no me compré, ahí sí, en el caso de Matua Rofex, me va a decir, usted tiene que entregar la mercadería. Es decir, algo que nació como papel, ahora lo tiene que materializar. Pero eso lo sabemos desde el momento que nosotros vamos a ir a operar un mercado. Es decir, yo voy a estar negociando con instrumentos que tienen liquidación financiera o entrega física. No es algo que yo decida si elijo un sistema o el otro. Ya viene con la característica del contrato. Para que no se asusten y para que vean, Chicago, ¿sí?, Mercantile Exchange, el mercado más grande del mundo, tiene entrega física, ¿sí?, de los contratos de granos. Y la gente no anda ni entregando ni recibiendo la mercadería. Es decir, se salen antes del vencimiento por la operación contraria. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar atentos, ¿sí? Recuerden siempre que vamos a operar a través de un agente, ¿sí? No podemos operar de manera directa, y justamente el agente es una de las cosas que tiene que explicar, bueno, cuáles son las características del contrato, cómo es la operatoria, cómo se va a ir desarrollando. Bueno, acá, como yo les mencioné antes, tenemos los contratos que están listados en Matua Rofex. En este caso, nosotros los separamos en activos financieros y otros commodities, en realidad, y fíjense que tenemos el dólar, donde está el tamaño, eso que nosotros le mencionamos. Estas siglas son las siglas que aparecen en el visor de precio del mercado, y el sistema de cancelación o liquidación. Fíjense, y la relación de la cotización. Cómo todos estos que tenemos, dólar, el índice Rofex 20, el yuan, que es la moneda china, Galicia, Pampa y PF, que son acciones y títulos públicos, al igual que, bueno, el oro y el petróleo, todos tienen liquidación por efectivo. Es decir, va a ser siempre por diferencia de precio. Es decir, entonces no se asuste ninguno que tenga que aparecer con el petróleo, tenga que aparecer con el oro, tengan que aparecer las acciones o tengan que aparecer los títulos públicos. Igualmente, si yo observo todos estos, ¿qué pasa? Salvo el índice Rofex 20, que como tal es un índice, ¿sí?, de una cartera de títulos,
El resto, existe el activo. Alguien podría decir, pero Mariana, entonces, ¿se podría entregar o recibir dólares? Bueno, sí, si se hubiese hecho con un sistema de cancelación por delivery, sí. El caso del oro se podría haber hecho con un sistema de cancelación por delivery, sí. En el caso de las acciones, sí. Entonces, llegado el vencimiento y pasado, bueno, alguno tendría que entregar o el otro comprar las acciones, entregar el oro o entregar, digamos, el petróleo. Dependiendo de los activos, ¿sí? Hay en mercados del mundo donde lo tienen con delivery y en otros no. En nuestro caso, el petróleo sería muy engorroso, el oro tiene que estar en custodia de un banco, por eso no es muy conveniente hacer el tema de la entrega. En el caso de los dólares, ya de público conocimiento, a ver, nosotros no somos los generadores de dólares, ¿sí? Si fuéramos en todo caso Estados Unidos, podría llegar a ser más razonable, pero tampoco utilizan este sistema. Entonces, hay que analizar bien cuando uno lista, ¿sí? De no decir, bueno, hagamos con entrega física porque realmente sería un problema. Y en el caso de Galicia, PAN PPF, hay en algunos mercados donde sí está la entrega de las acciones, es decir, esos son futuros sobre acciones, igual que el de los títulos. En el caso nuestro es siempre por diferencia de precio. En los otros, que son los agrícolas, ¿sí? Nosotros tenemos el contrato de soja, los contratos de maíz y los contratos de trigo. Y a su vez, en soja tenemos 3 tipos de contrato, en maíz 3 y en trigo 2. Los que más se negocian en el mercado con mayor volumen son los que tienen los de entrega, ¿sí? Son los contratos grandes, estos de 100 toneladas, la soja cámara, el maíz y el trigo, que también lo van a encontrar en el visor de precios, a veces como soja en dólares, maíz en dólares o trigo en dólares. Los contratos estos chiquitos de Chicago es una licencia que tenemos nosotros de Estados Unidos, ¿sí? Que lo negociamos acá, y el contrato, que eso sí tiene liquidación por diferencia de precio, es decir, liquidación financiera por efectivo, y el contrato de soja mini, maíz mini, trigo mini, es un contrato que nació hace unos añitos con el objetivo de que sea un contrato un poco más chico, entonces no tenga tanta exigencia de margen, tenga liquidación financiera para atraer más al público inversor, ¿sí? Que por ahí tienen, muchas veces la gente tiene temor cuando les dice, ay, son contratos con delivery, contratos con entrega. No, no se tienen que asustar, lo único que tienen que saber es que tiene ese sistema de cancelación, es irse antes, ¿sí? No quedarse hasta último momento. Claro, cuando uno lo tiene con el sistema de liquidación financiera, si me olvidé de darme vuelta, bueno, me da vuelta, digamos, el mercado contra el ajuste y claro, yo ahí no tengo ningún inconveniente. ¿Qué otra cosa es importante ver en el mercado que vamos a tener que tener presente? Y que eso también lo vamos a encontrar en la página web del mercado, en los visores de precio, en la parte de estadística. ¿Qué son? El volumen, el contrato abierto, ¿sí? Que el contrato abierto vamos a ver el interés de abierto, pero explicamos el otro, la volatilidad, el precio de ajuste y el cierre de la posición. ¿Qué es el volumen? El volumen es la cantidad de contratos transados, negociados u operados en un día. Los mercados de futuros se comparan por su volumen y por su interés abierto. Es decir, cuanto más volumen tenga un mercado, más interesante. Y otra cosa que no está mencionado acá también es la diversidad de productos. Es decir, esas 2 placas que yo les mostré, perdón, donde decíamos qué activos tenemos nosotros, hay mercados de futuro en el mundo que tienen como 100 contratos, ¿sí? Diferentes que listan. Eso también hace, ¿no?, a la importancia del mercado. Pero los 2 indicadores con los que se comparan es volumen e interés abierto. El volumen puede ser de una semana, de un mes, de un año. Cuando ustedes leen las noticias de Matt Barrofex, por ejemplo, para fin de año, decir, el mercado cerró con un récord. O la pregunta es, ¿cuánto están operando por día promedio? ¿Cómo cerró el primer trimestre? Bueno, eso siempre se mide en volumen. El contrato abierto es aquella operación, ¿sí?, que dice no está vencida ni cancelada, es decir, que está abierta, ¿sí? Yo compré hoy, 11 de abril, un contrato y sigo abierto, no hice más nada. Viene mañana pasado, llegamos al viernes y Mariana sigue comprada en futuro, ¿sí? Entonces tengo una operación en el mercado, eso es contrato abierto. Cuanto más contratos abiertos tenga un mercado, mejor, ¿sí? Mayor liquidez.
Y el interés abierto es la suma de todos esos contratos, ¿sí? Por eso dice, es buen indicador de liquidez del mercado. Y que yo cierre, porque si yo les menciono a ustedes que estos son instrumentos que tienen principio y fin, uno analiza el interés abierto mirado en todas las posiciones, es decir, en todos los meses. La soja, pero total. Pero ahí yo tengo la soja de mayo, la soja de noviembre, la soja de julio, la soja de enero. Ahora, cuando hablo del interés abierto de una posición específica, obviamente, llegado el vencimiento, eso se va a achicar, ¿sí? Pero después lo que siempre tengo que mirar es decir, ¿cuál es el interés abierto de soja? Entonces, si el número se mantiene, significa que si estoy cerca de una fecha importante de mes como el mayo y se cerró, pero el número sigue grande a nivel de soja, significa que la gente abrió otras posiciones. Entonces tenemos profundidad de mercado. La volatilidad es justamente la base de estos mercados y porque como estos activos son en general altamente volátiles, es su característica en el mercado físico, es por eso que existen los mercados de futuro. Y cuanto más volatilidad, más llama a especuladores inversores y los coberturistas para reducir el riesgo del mercado físico. La volatilidad se puede definir como la variabilidad del precio del activo subyacente, la velocidad con la que se mueve, y uno lo que va a analizar es la volatilidad histórica y la volatilidad real. La volatilidad histórica es la que refleja el comportamiento en el pasado. Pero recuerden que justamente el sistema de los mercados de futuros es racional y es descubrimiento para adelante, ¿sí? Bien. Y por último, el precio de ajuste, que esto es sumamente importante, las dos gráficas que yo les mostré de dólar y de soja son los precios de ajuste. El precio de ajuste es el precio que coloca el mercado, ¿sí? Específicamente el área de operaciones, ¿no? Que es los que se encargan de manejar toda la parte de la operatoria, al final del día, es decir, cuando cierra la rueda. Entonces, de operaciones. Se coloca el precio de ajuste y representa cómo ha cerrado el mercado. Y ese es el precio que ustedes van a ver público. Ustedes no van a ver los precios a los cuales la gente se fue vendiendo o comprando, porque eso es privado. Pero sí voy a yo tener el de la apertura de la mañana, el más alto, el más bajo y el precio de ajuste. Y contra el precio de ajuste, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a calcular una de las partes de las exigencias de las garantías. Eso después les voy a contar. Por eso es importante el precio de ajuste. Cuando uno escucha, cuando ven los diarios, cuando ven la radio, sobre todo fuera de horario, siempre lo que están mostrando es el precio de ajuste. Y por último, el cierre de la posición, lo que dice es, yo puedo cerrar una posición en cualquier momento, es decir, la abrí hoy a la mañana, la cierro a la tarde, la abro hoy a la mañana, la cierro el viernes, o llego al vencimiento del contrato y después veré con qué sistema de cancelación me sale. Pero yo me puedo dar vuelta cuando yo quiera. Por supuesto que va a depender si yo soy un coberturista o soy un especulador, la dinámica. Pero yo me puedo ir cuando quiero, no estoy obligado a quedarme hasta el final. Estas dos curvas que yo les voy a mostrar acá, una de soja y otra de dólar, ¿sí? Para que vean, es para mostrarles el concepto de la convergencia. Es decir, que en definitiva el mercado futuro existe porque además pasan cosas en el mercado disponible, ¿sí? Físico o spot o contado, como le quieran llamar. Y siempre hay una relación. Para que yo pueda utilizar los mercados de futuro como cobertura, tiene que existir la característica de la convergencia. ¿La convergencia qué significa? Que llegado el mes de vencimiento, los precios se hayan acercado. Puede ser de tendencia alcista o tendencia bajista. Y puede que a nosotros nos guste el precio o no. Pero lo que hace es, llegado el vencimiento, los precios son iguales. Observen acá. El precio verde, ¿sí? Es el precio del disponible, o también el precio puede ser el precio de la pizarra o el precio cámara, el que haya tomado quien hizo, digamos, el gráfico, en este caso es un disponible, que es el precio histórico todos los días de descubrimiento del libre juego de la oferta y de la demanda. Y es el precio que uno dice, bueno, si yo estoy paradito por acá, no sé si llegan a ver, si yo me paro más o menos por acá, a mediados de, casi a fin de noviembre, por acá arriba, y observo el precio del disponible y pregunto por ese precio, lo más probable es que el comprador
¿sí? Lo que esperé decir, bueno, Mariana tiene soja para vender, porque ese precio sirve solamente para eso. En cambio, la del mercado de futuro, que sería la línea violeta, si yo estoy mirando este precio, es porque estoy pensando, bueno, ¿cuánto va a valer la soja en mayo, ¿sí? Del año que viene? Por supuesto, como esta es una curva vieja, y para mostrar la convergencia hay que hacerla con curvas históricas, no lo podemos hacer con la curva, por ejemplo, de ahora, de la soja mayo 2023, porque contaríamos con información hasta ayer, ¿sí? Y nos faltaría todo el tramo de lo que falta, ¿no? Entonces no podríamos mostrar que se acerca. Por supuesto que todos los contratos que ya listan en Mato Rofex, ¿sí? O en cualquier mercado futuro del mundo, y cumplen con la característica de la convergencia de precios. Si observamos, esta del dólar parece como bastante fea, ¿no? La curva, pero observen, la línea violeta es la posición diciembre 2021 del dólar, y la verde era el mercado contado, ¿sí? Del dólar, pues una línea recta, porque obviamente, a ver, sabemos que es un dólar manejado, regulado, pero fíjense que llegado el vencimiento, ¿sí? Uno se va devaluando poquito, el otro se consideraba que iba a estar más alto, pero termina, ¿sí? Ahí al vencimiento, en el caso de diciembre, ¿sí? Con el precio exactamente casi igual. Con respecto a la convergencia, generalmente casi nadie lo nombra, pero converger significa que se acercan, que tienden a ser iguales. En el caso de derivados agrícolas, no siempre son iguales, porque los mercados de futuro tratan de eliminar todo, pero hay algo que no pueden eliminar, que es el concepto del espacio. Y el espacio es propio de los derivados agrícolas, que es el caso del transporte, la distancia. Entonces uno puede encontrar en el vencimiento, en vez de vencimiento, un mismo día, un mismo producto, en una misma zona del spot, que haya una pequeña diferencia. Y eso es lo que se llama riesgo de base, ¿sí? Bien, vamos a ir a nuestros ejemplos, ¿sí? Para ver cómo podemos hacer. Y simplemente yo lo que les anoté un poquito acá, las características del futuro de tipo de cambio, es decir, del famoso contrato de dólar. ¿Qué podemos hacer con el dólar? Podemos hacer cobertura, podemos hacer arbitraje, podemos hacer apalancamiento, y tiene flexibilidad. Bueno, cobertura para todos aquellos que quieran tratar de reducir el riesgo, ¿sí? De las variaciones del tipo de cambio. Entonces podremos hacer coberturas vendedoras, coberturas compradoras. El concepto de arbitraje, ¿sí? Que me arbitre contra el valor spot. El concepto de arbitraje es una diferencia de precio entre dos mercados, en general libre de riesgo, pero para poder hacer arbitraje tiene que existir esa diferencia de precio, y no siempre existe. El apalancamiento, ¿sí? El famoso apalancamiento financiero, que cuando yo voy a comprar o vender futuros, en la exigencia de requerimientos del mercado, lo que me va a pedir, que es el famoso concepto de las garantías, llamado margen, es una porción de dinero, es decir, una pequeña parte, que nunca es el valor del contrato, ni tampoco es, digamos, un porcentaje. Uno después a veces lo evalúa y dice más o menos, ay, bueno, es el 2 o el 3%, pero no es que siempre es ese porcentaje, porque los precios se van moviendo y el valor del contrato te cambia. Por supuesto, cuando se vuelven muy, muy volátiles los contratos, obviamente se exige, ¿sí? Mayor margen. Entonces, el apalancamiento es, con poco dinero que yo voy a poner a favor del mercado para poder operar, puedo ganar o perder mucho. Es decir, voy a tener una gran exposición, que uno lo dice de riesgo, pero no hay que asustarse, sino entender que puedo ganar mucho o puedo perder mucho. Y la flexibilidad, ¿sí? Que tiene este tipo de, digamos, de contratos, ¿no? El hecho de poder apostar a una sola dirección, o la volatilidad que tiene asociado a la divisa, no necesito tener el activo, y además, si bien nosotros hoy estamos viendo solamente cómo usar un contrato de futuro, es decir, vender o comprar un futuro, existen una serie de estrategias que yo puedo hacer en el mercado, combinando para tratar de, digamos, de reducir riesgo. Obviamente, si reduzco riesgo, reduzco ganancia, pero bueno, después estará ahí el perfil de cada inversor, si lo vemos de ese lado del especulador, asumir más o mayor riesgo, pero voy a tener una gama interesante. Y lo otro que es importante es que
en definitiva, los futuros son otro instrumento más financiero que permite diversificar una cartera, ¿sí?, de algún inversor que quiere poner los huevos en distinta canasta, que es una de las características que debería tener siempre un inversor. Visto desde el lado del concepto de la cobertura, uno muchas veces dice, ¿quién puede cubrirse en dólares? Sobre todo porque cuando hablamos de la suba, todos entendemos clarito que decimos, bueno, un importador, un industrial que necesita comprar insumos afuera y tiene que pagar, tomadores de préstamo en deuda extranjera. Entonces eso es muy claro y siempre la pregunta en millón en dólares, uno dice, bueno, vamos a... el dólar siempre sube, me dicen, María. Bueno, sí, a lo largo del tiempo en general las monedas hacen eso, pero en el caso de la Argentina una cosa son las variaciones tan abruptas que tiene y que no haya una cierta, digamos, estabilidad, y que puede haber periodos de una normalización de una economía y te baje, ¿sí?, la cotización. Entonces siempre están pensando, bueno, va a haber quien siempre se cubra o quiere invertir a la suba. Pero recuerden que para poder obtener, para que yo me pueda quedar vendido, hay alguien que se va a quedar comprado, y en el medio está el mercado. Y viceversa, para que alguien se pueda quedar comprado, va a tener que haber alguien vendido. Entonces, la persona o empresa que está del otro lado, que a mí no me interesa, y a ninguno de ustedes le interesa, siempre y cuando encuentren el precio, cuando van a descubrirlo al mercado, quien está del otro lado no importa, porque además en el medio va a estar siempre Matua Rofex. ¿Qué es? Es que va a haber gente que considera o cree que puede haber una posibilidad de una caída, ¿sí?, de la divisa. Y luego dirán, ¿quién será? Bueno, por eso utilizo esta filmina y se los muestro. Los exportadores, es decir, cuando hay que liquidar divisas, ¿sí?, eso famoso que se escucha ahora, sobre todo del agro, tienen los exportadores que liquidar las divisas, es decir, reciben dólares y hay que transformarlos en pesos. Empresas con dinero depositado en el exterior, grupos multinacionales que tienen sus filiales en el extranjero, es decir, todo aquel, o que yo tenga reserva de valor, que por algún motivo tenga mis dólares y más adelante los vaya a vender y crea o tenga el temor que por algún motivo se estabilice o algo y vaya a bajar. Entonces yo anticipadamente veo un determinado precio, creo que el mercado dice este valor de precio y por ahí no se puede llegar, digamos, a mantener y puede ser que baje, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, quiero asegurarme o fijarme ese precio y que no se vaya, ¿sí?, a depreciar la moneda. Aunque a algunos todavía les sigue costando, no que digan que puede pasar, pero recuerden siempre, para que haya alguien comprado va a haber alguien vendido. Entonces yo puse acá un ejemplo, ¿sí?, de cómo sería una cobertura vendedora de dólar. Entonces, objetivo, asegurar el valor en pesos de una reserva de $1000 a liquidar, ¿sí?, en 60 días, es decir, de acá a 2 meses. ¿Cuál es el planteo? Yo estoy parado hoy, tengo mis dólares y de acá a 2 meses, yo, por el motivo que fuere, ahí nadie tiene por qué andar preguntando, voy a liquidar esos $1000. Entonces, ¿qué hago? Miro el mercado, parado soy, ¿sí?, el dólar futuro, es decir, a la posición que yo veo a 2 meses, está en 102, y lo que quiero hacer es asegurarme esos 102, porque ¿qué cálculo hago? Bueno, 102 multiplicado por los 1000, me hago de ese día. Lo que no quiero es que vaya a valer, ¿qué? Menos, ¿sí? Ese es mi riesgo, es decir, preservarle el valor. ¿Qué hacemos? Llegados los 2 meses, ¿sí?, llegamos al vencimiento y tenemos que cancelar, salir por la contraria. Si llegamos al último día, en todo caso nos los va a hacer el mercado, Matua Rofex, pero lo que va a hacer en definitiva es comprarnos al valor del precio de ajuste. Ahí sí, en el vencimiento, todos los que tienen liquidación financiera, no hay descubrimiento, sino se toma el precio del ajuste, que en este caso para el dólar es la circular 3500. Bueno, si está en 110, ¿qué pasó? Y van a decir, a Mariana no le salió muy bien el negocio. No, a ver, yo mi temor era que bajara. Si sube, dejo de ganar. Entonces, yo vendí algo a 102, lo compro a 110, pierdo 8, ¿sí? Y 8 multiplicado por el tamaño del contrato, yo perdí 8.000 pesos, ¿sí?, que los puse al mercado. Que en definitiva se lo está llevando el que se compró a 102, ¿sí? Bien.
¿Qué pasa en el mercado de contado? Bueno, yo voy y vendo los dólares, y los dólares los voy a vender a 110, es decir, voy a terminar teniendo 110.000, pero yo me había fijado en 102.000. Entonces, resto la pérdida del mercado de futuro, o termino teniendo los 102.000 que yo había cerrado. Es decir, el precio final de venta, es decir, de la cotización del tipo de cambio es 102, liquidado por los 1.000, 102.000. Alguien hubiese dicho, si no te hubieses cubierto, hubieras ganado. En realidad lo hubieras vendido a lo que hubiese valido, ¿sí? El mercado, que en este caso si subía, decía, bueno, no te afectaba la evaluación, al contrario, vendes algo más arriba. Pero ¿cuál es mi riesgo? Es decir, ¿cuándo yo pierdo? Sí, que eso es el concepto que hay que tener en cobertura. ¿Qué podría haber pasado? Que el mercado no suba, ¿sí? Es decir, acá claro esto, el hecho de que no suba, porque como tenemos un mercado regulado, uno podría estar mirando. Yo no creo que llegue a 102. Que en realidad el mercado de contado, cuando lleguemos pasados los 2 meses, tenga eso, es decir, lo vienen manejando, está en este valor. Bueno, ¿qué sucede? Pasan los 2 meses y el precio es 95, más que baje, ¿no? Entonces, si yo vendí algo a 102 y compro 95, me gano 7, multiplicado por el tamaño del contrato, son los 7.000. ¿Y qué pasa? En el mercado físico, yo, o contado, vendo a 95, por lo cual recibo 95.000 pesos. Le sumo la ganancia del futuro de los 7.000 y termino en los 102.000. ¿Cuál es la conclusión? Que cuando yo utilizo un contrato de futuro, por eso, sobre todo en cobertura, y digo fijo precio, es ese precio y ningún otro, ¿sí? Yo me estoy cubriendo frente a una eventual baja, eso sería la cobertura vendedora, pongo en 110 y que el mercado haga lo que quiera, que yo voy a terminar teniendo un precio tipo cambio pasado los 2 meses o el tiempo que yo haya tomado en 102, ¿sí? Suba o baje. En este caso, obviamente, cuando yo tengo una cobertura vendedora, cuando bajo, es cierto, gano por el mercado, pero como se observa en este cuadro acá, gano por el mercado, pero cuando yo liquido mi activo está depreciado. Y ahí es donde se ve la cobertura. ¡Qué suerte que me cubrí! Cuando sube, obviamente uno se siente como mal, es decir, pierdo por el mercado futuro, pero en realidad lo compensás por el físico, porque el activo vale mucho más. Y ahí es donde te deja fijo en ese precio. Y esto es lo que hay que tener y tener en claro siempre cuando uno hace futuros, sobre todo en cobertura. ¿Qué es lo que nos va a pedir el mercado, ¿sí?, para poder entrar? Porque siempre es la pregunta del millón. Bueno, Mariana, ahí cuando vos nos dijiste, va a cerrar un tipo de cambio de 102, ahí era un solo, digamos, contrato de 1.000, ¿qué me va a cobrar el mercado? Bueno, acá hay que separar. Por un lado vamos a tener las exigencias de las garantías y por otro lado vamos a tener los costos que cobra el mercado. El tema de las garantías se divide en dos. Lo que es la integración del margen, ¿sí? Margen inicial, ustedes afuera lo van a conocer como el margin call, también lo van a ver como margen, y después las diferencias diarias o el mark to market. La integración del margen, que todo el mundo dice, las garantías. En realidad el verdadero nombre es margen, es una cantidad de dinero que yo voy a depositar, ahí dice generalmente un porcentaje, ¿no? Pero no es que cuando dice porcentaje, es decir, siempre va a ser el 3%. Terminamos sacándolo como un porcentaje, pero es una cantidad de dinero que yo voy a poner a favor de ese contrato que yo tengo vendido o comprado, no importa cuál sea la posición, ¿sí?, mientras yo tenga abierto el contrato. Es decir, cuando cancele, a mí se me devuelve, ¿sí? Eso es lo que se llama el apalancamiento financiero. Entonces, ahí cuando dice, ¿va a variar el margen si estoy comprado o vendido? No, a los dos le van a pedir. ¿Va a variar el margen en función del vencimiento del contrato? Sí, depende del activo. En el caso de los granos, no importa cuál sea la posición, yo voy a poner el mismo margen. En el caso del dólar, los meses más cercanos se coloca menos, los meses más lejanos se deposita más dinero. Ahora, ese margen inicial, por favor,
lo interesante es que se pueden colocar instrumentos financieros, no necesariamente tiene que ser plata, porque muchas veces lo que uno dice es, voy a hacer un instrumento financiero y tengo ahí plata muerta, ¿sí? Como piensan mucho, dice que no me está generando nada, estoy perdiendo. No. Primero hay que ver cuál es el objetivo que yo utilizo para ir al mercado. ¿Cobertura o especulación? Si es cobertura, yo estoy buscando precio, es más importante que la inmovilización del dinero. Pero además, esa inmovilización de ese margen, es decir, uno dice inmovilización del dinero, yo puedo utilizar instrumentos financieros, y dentro de los instrumentos financieros puedo utilizar instrumentos de renta fija, instrumentos de renta variable, u otro tipo de instrumentos financieros, ¿sí? Entonces, si además quiero sacarle algo de ganancia, es decir, que no sienta que es dinero muerto ahí, lo puedo hacer perfectamente. Y ese es el consejo que nosotros le decimos y que los agentes le comen. ¿Qué son las diferencias diarias? Las diferencias diarias no es nada más ni nada menos que lo que nosotros terminamos ganando, ¿sí? O perdiendo, pero que su operatoria es todos los días. Esos $7 u $8 que terminó ganando, vuelvo un segundito para acá atrás, esto entre que se vendió a 102 y después se compró en 110 y terminó perdiendo 8, esos 8, ¿sí? Fueron nada más ni nada menos que las diferencias diarias de todos los días, ¿sí? Es decir, los ejemplos siempre están hechos en las puntas, pero la operatoria es todos los días, y eso es lo importante, porque ahí es donde decimos los futuros implican espalda financiera. Entonces, yo les voy a mostrar un ejemplo, acá, salto y después vuelvo para atrás, de cómo es la diferencia diaria, ¿sí? Bien, que eso sí siempre es plata constante y sonante. Por ejemplo, el 19 de septiembre, ¿sí? Entre una persona, en este caso está comprado, y el precio operado es de 93. Y yo estoy comprado en tipo de cambio 93. Esto que es ajuste es el precio de ajuste, ese que yo les dije que el mercado pone al cierre para esa cotización. Obviamente esto tendría que decir precio de ajuste del dólar, vamos a ponerle el dólar septiembre. No en septiembre y le jugó al septiembre, ¿no? En este caso vamos a ponerle como fuera un especulante. Entonces, si yo compré a 93 y el mercado ajusta a 93,05, ¿sí? Estoy ganando, ¿sí? 0,05. ¿Qué hace el mercado? A través de la gente me acredita ese dinero a favor. Ese día yo estoy ganando, pero yo no sé qué va a pasar al otro día con el mercado. Entonces, ojo con, si yo estoy ganando, mañana puedo ganar más o puedo empezar a perder. El día 20, el precio ajusta en 93,08. Entonces me acreditan, ¿sí? Una diferencia de 0,03. Si yo pongo el saldo acá, de ese día, el 20 de septiembre, yo me estoy ganando ahora ¿cuánto? ¿Sí? 0,8. Es decir, vengo comprado 93 y hoy el mercado termina en 93,08, estaría ganando eso. Bien. El día 21 se va a 93,01. ¿Sí? Y ahora ahí, ¿qué pasó? En realidad, ¿qué va a pasar? Me van a debitar. ¿Y me van a debitar cuánto? 0,07, porque en definitiva, si yo ese día me fuera, yo me compré a 93 y el mercado terminó en 93,01, estaría ganando 0,1. ¿Sí? Acá están puestos los movimientos de las acreditaciones y los débitos, no el saldo. Yo acá el saldo sería, ¿cuánto? 93,01. ¿Sí? En realidad 0,1, que me estaría ganando. Es decir, me bajó. Por eso, ojo, cuando yo siempre les digo a los que son inversionistas, si está ganando, ¿sí? Y decís, quiero realmente ganar, liquida la posición y después vuelve a entrar. Porque si no estás ganando hoy y mañana podés empezar a ganar menos y empezar a perder. El día 24 pega un repunte 93,12. Entonces ahora me van a acreditar 0,11, yo ya tenía 0,01, 0,11 y estoy ganando esos 0,12. Perdón. El día 25 me voy. Entonces, ¿qué hago? Me vendo a 93,20. Si uno hace las puntas, me compré a 93 y me vendo a 93,20, termino ganando 0,20, pero fíjense que el ajuste cierra en 93,25, por lo cual acá hay 0,08, ¿sí? De acreditación,
0,08 más los 0,12 que yo tenía antes, terminan siendo los 0,20, que en definitiva no es nada más ni nada menos que las diferencias entre las puntas. Al valor comprado y al valor vendido, termina siendo exactamente igual esa diferencia a los débitos y los créditos, o acreditaciones y débitos de las diferencias diarias. Y así va el mercado todos los días, ¿no? Vieron que es lo que dice acá. Por supuesto, esto se va a multiplicar, tengamos en cuenta, por la cantidad, por el tamaño del contrato y por la cantidad de contrato. Es decir, en este caso el dólar 0,20 por 1000, y bueno, si fueran 2 contratos, ahí hacemos la multiplicación. En este caso de acá, tuvo suerte porque arrancó, como decimos nosotros, ganando, ¿sí? Después gana un poquitito más, después le debitan, pero ya de lo ganado, y después sigue subiendo. Pero podría ser que se hubiese dado vuelta y estuviese el mercado por debajo de los 93, es decir, 92,99, 92,89, y yo tenga que empezar a poner. Por eso el concepto es, los futuros implican espalda financiera, es decir, esas famosas diferencias diarias. Vuelvo un segundito para atrás para mostrarles simplemente cuáles serían los instrumentos que nosotros financieros que podemos poner en concepto de márgenes para que tengan presente. Desde ya, bueno, pesos o dólares, eso los pueden poner, ¿sí? Letras, avales, seguro de caución, es decir, están divididos de acuerdo a qué tipo de instrumento, ni los avales ni los seguros de caución generan, digamos, un rendimiento, y después sí tenemos títulos públicos, títulos privados, acciones, cuotas partes de fondos comunes de inversión, y acá estarían faltando, que van por acá, las SG. Y si no, cualquier otro instrumento financiero que sea ejecutable, digamos, en el momento, que si por ahí no está listado acá, ustedes le piden a la gente, se analizan al mercado y se puede llegar a colocar. Pero acá tienen una canasta interesante para poder utilizar. Y lo que yo les puse acá, que obviamente después los que quieran la presentación se la pueden, se piden a las chicas que se lo envíen. Acá lo que tenemos es la exigencia en concepto de márgenes, ¿sí? Para distintos activos. Esto es lo que yo les mencionaba acá, que por ejemplo en el caso del dólar, de acuerdo a la posición que se le llama primer mes, segundo mes, tercer mes, tiene estos valores, sí que piden, fíjense, si yo hiciera el primer mes, es decir, hoy hago una operación sobre abril, ¿sí? Le juego al abril, va a ser primer mes, son 32.000, y si me fuera a 12 meses, que no es diciembre, sino contando de acá 12, serían 70.200 a inmovilizar, que después se me devuelve. Y en el caso de los agropecuarios ya hablamos en dólares, no pesos, y estamos hablando de 20 dólares por tonelada, con lo cual si hago el contrato grande yo voy a tener que inmovilizar 2.000 dólares. En granos hay que inmovilizar, digamos, bastante más, pero el contrato cotiza en dólares. Para que vean, por ejemplo, el del ROFEX 20, que pide 30.000, ese no importa cuál sea la fecha del mes de posición, y en el caso les puse también los de, para que tengan idea, los contratos de futuros sobre acciones, Galicia, YPF y Pampa, que de acuerdo a cada uno tiene, por ejemplo, YPF tiene 45.000, Galicia 5.500 y Pampa 5.500. Y para para terminar, vamos a hacer un ejemplito de especulación, ¿sí? Con granos, ¿sí? Yo esta vez cambié, siempre hacemos a la inversa, siempre hacemos cobertura con granos y especulación con dólar, y ahora lo vamos a hacer a la inversa, pero igual vamos a poner cuáles son las características de un contrato de futuro agrícola, es decir, para qué sirve. Uno, principalmente la cobertura, de hecho los mercados de futuro nacieron de la mano de las materias primas, ¿sí? Y además lo que tenemos que analizar, que en el caso de Argentina, el sector, digamos, agropecuario es uno de los que más aporta, por lo cual el tema del descubrimiento de precios es más que importante. Entonces, una parte es como cobertura, como originación de mercadería, al tener el sistema, por eso muchas veces tiene el sistema de cancelación por entrega. Entonces, en la originación de la mercadería, los compradores, es decir, se compran en el mercado futuro y se quedan a recibir al final, entonces se hacen en la mercadería cuando a veces en el físico no encuentran. El concepto de arbitraje, lo mismo que para dólar, pero yo puedo arbitrar contra el valor spot de los productos si encuentro ese arbitraje. El apalancamiento, otra vez el apalancamiento financiero, con poco dinero yo garantizo, ¿sí? El valor de una venta o compra futuro, y en definitiva es lo que a mí me devuelven, ese famoso margen que nosotros hablamos.
Es decir, por ejemplo, una soja de $380 de la soja, digamos, mayo, a la cual tengo que ponerle $2.000, yo me estoy apalancando $2.000 sobre un papel que vale $38.000, ¿sí? Y la flexibilidad. Y acá también se observa, bueno, muchos de los financieros a veces creen que solamente se puede operar sobre instrumentos financieros, pero cuando ustedes escuchan a alguien que opera afuera, que lo pueden hacer también acá en Mato Grosso, no, yo opero petróleo, que no tienen la más pálida idea, no está en esa industria, opero oros u otros metales preciosos, o plata, o cobre, también se puede operar caucho, energéticos, gas, combustible. Es decir, ¿por qué no operar, digamos, en grano, trigo, maíz y soja de los contratos que tiene listado Matt-Barrofex para diversificar, digamos, la cartera desde el punto de vista de la inversión? Bueno, como yo les mencioné, cuando nosotros hacemos inversión, asumimos una dirección del mercado, es decir, le jugamos a la suba o le jugamos a la baja. Esto que dice acá, ojo, sin riesgo de contraparte, porque es un mercado garantizado, no es que nos esté asegurando ganancia, sino es que si yo estoy ganando, el mercado me va a dar el dinero. A eso se refiere con riesgo de contraparte, ¿sí? En un mercado institucionalizado. Y entonces, ¿cómo serían las estrategias que nosotros podemos utilizar en contratos de futuro? Es, si la tendencia es alcista, bueno, compraremos futuros en donde el riesgo y la rentabilidad, es decir, las ganancias y las pérdidas son ilimitadas. Si yo compro y sube mucho, gano, y gano bastante. Si compro y el mercado baja por debajo de mi valor comprado, pierdo y puedo perder un montón. Por eso se dice riesgo y rentabilidad o pérdidas y ganancias ilimitadas. Si la tendencia del activo es más bajista o hay una predisposición a que baje, porque a veces las tendencias no están marcadas, pero creemos según los fundamentos que es más probable que baje a que suba, venderé un futuro y bueno, si efectivamente baja yo puedo ganar bastante y si se me da vuelta yo voy a perder. Y son ese juego, ¿no?, de riesgo y rentabilidad o de ganancias y pérdidas, son las famosas diferencias diarias, ¿sí? Es lo que se llama la función de rentabilidad. ¿Cuánto puedo llegar a ganar? ¿Cuánto puedo llegar a perder? Y son mis diferencias diarias. Que a su vez, al que uno diga que engorroso, las diferencias diarias permiten que esto pueda ser un papel y yo me vaya cuando quiera. Si estoy perdiendo, cancela la posición y andate. Nadie te está obligando ni te tenés por qué quedar al final. Entonces, el ejemplo es, hay una tendencia, venimos observando el mercado, hay una tendencia alcista sostenida, entonces vamos a hacer una estrategia alcista, y decide, en este caso esta persona, es un individuo, el 27 de enero, comprar futuro de soja mayo a $379 por tonelada. Estos precios son reales, esto es la campaña 2023, entonces el 27 de enero entra este inversor y compra a 370. ¿Cuál va a ser el margen cada 100 toneladas o por cada contrato? De $2.000. Quiere decir que su valor nocional es de $37.900. Con $2.000 adquiere una exposición de riesgo de $37.900. Esta persona decide comprar 5 contratos, por lo cual va a tener que inmovilizar $10.000. ¿Qué hacemos? Ponemos los $10.000 en billete, los ponemos en pesos. Ojo que si lo ponen en pesos siempre van a tener que ser $10.000, por lo cual ahí van a tener que estar arreglando tipo de cambio. Porque la garantía en este caso en dólares. ¿O qué hacen? Ponen acciones, ponen títulos, ponen fondos comunes de inversión. Ojo con que algunos instrumentos de los financieros están aforados, por lo cual tengan que poner más de acuerdo, algunos están aforados al 75, otros están aforados al 80, de acuerdo al aforo que tengan, uno tiene que poner un poquitito más de plata. El aforo significa que no se lo toma al valor al 100%. Entonces, el ejemplo es, se compró el 27 de enero a 379, el mercado empieza a subir, y el 22 de febrero, es decir, menos de un mes, en esa tendencia alcista, el mercado ya está llegando y decide, ¿sí?, y se vende, le dice a la gente que le venda, a 391,50. Resultado puro por tonelada, porque esto es ganancia, digamos, bruta, la diferencia entre precios son $12,50. Es decir, ¿cuánto ganó?
6.250, que viene de multiplicar los $12.50 por el tamaño del contrato de 100 y porque había comprado 5 contratos, y ahora lo que tenemos que ver es cuál fue el rendimiento efectivo en este casi mes, ¿sí? Y los costos que tuvo. Cuando yo les hablé de costos, ¿qué van a estar? Los derechos de registro del mercado, los que son un poquitito más grandes, por ahí deben haber escuchado las tasas de registro del mercado, el hecho de registro y clearing, los distintos nombres, que es, a mí me van a cobrar a la entrada y a la salida. Es decir, cuando compré el contrato de futuro, el mercado al final de ese día, es decir, el 27 de enero me va a cobrar una tasa de registro, y cuando me venda el 22 de febrero me va a cobrar una tasa de registro. La tasa de registro es el 0,05% del valor total del contrato. Por lo tanto, cuando me compré a 379, la cuenta que hicimos es 379 por 100 por 5, ¿sí? Entonces, tenemos los 18,95, ¿sí? Y los 19,57 a la salida. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos los 10.000 que pusimos en garantía, los 38,52, y acá me parece que yo, disculpen, tengo un error, porque no estaba, creo que multiplicado por los 5, contratos. Mi ganancia neta van a ser los 6.250 brutos que yo gané, y que le tengo que contar los derechos de registro a la entrada y a la salida, ¿sí? Entonces, acá va a bajar un poquito, ¿sí? Porque acá me comí el tema de las tasas multiplicado por los 5, que es, esto está hecho por un solo contrato. El rendimiento efectivo nos da un rendimiento del 62%, pero bueno, ahí hay que cambiarlo. Pido disculpas, yo lo acomodo después para lo que los pida. Pero si ustedes observan, en menos de un mes, esta persona, ¿sí? O en este caso esta empresa, se lleva una diferencia de 12,50, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Que este es un inversor, digamos, va mirando y va subiendo el precio. No ante cualquier suba uno se retira, es decir, lo que tiene que hacer el cálculo si eso es una ganancia razonable que él considera. Ahora, ojo con el concepto de razonable, ¿sí? Porque en el concepto de razonable, uno puede decir, esto va a seguir subiendo, quiero ganar más, y esto puede bajar. De hecho, si yo les mostrase la curva esta, bueno, después del 22 de febrero el mercado empieza a bajar, ¿sí? Entonces, ojo cuando son inversionistas, cuando son especuladores, porque uno se pone como goloso, ¿sí? Medio aburriento, y dice, va a seguir subiendo, y empieza de repente a bajar, y a nosotros nos empiezan a evitar. Está bien, quizás por ahí yo llegué a $20 y empieza a bajar, y digo, no, bueno, en 15 me voy. Ojo cuando la suba no es tan grande, que por ahí son 5, 6 o $7, que es un montón igual. Si uno lo observa respecto de otro tipo de activos, generalmente los granos con alta volatilidad tienen mucha más ganancias, también tenemos más de márgenes, y son otras cotizaciones, pero si empieza a bajar, ojo que eso puede ser menos 12,50, ¿sí? Esto, si alguien lo hubiera hecho y se hubiera manejado en esas fechas, se hubiera ganado este dinero, ¿sí? Y para terminar, obviamente en un cierre, ¿qué tenemos que tener presente para los futuros? Que vamos a tener que depositar márgenes mediante instrumentos financieros, los derechos de registro y clearing, en el caso de los granos es el 0,05% del valor total del contrato, y 20 centavos en el caso del contrato de dólar. Vamos a tener diferencias diarias, es decir, la necesidad de la espalda financiera y la comisión de la gente, que nosotros acá no la incluimos, ¿sí? Pero que siempre piensen, como está así acá el dibujito, para poder llegar a Matbarrofex, yo necesito sí o sí un agente para poder operar, acá y en cualquier parte del mundo. Lo que ustedes vean muchas veces cuando dicen, no, no, yo opero directo, nunca se opera directo. Lo que sí puede tener es que el mercado o el agente le hayan provisto de lo que se llama una plataforma DMA, es decir, acceso directo al mercado, pero siempre igual va a haber un agente en el medio que analice el riesgo, es decir, la cartera de riesgo de las estrategias que está haciendo esa persona. Lo que pasa es que esa persona lo que hace es colocar las ofertas para vender y comprar futuros, para vender y comprar opciones y para armar las estrategias
¿sí? Y lo hace él, y no lo está llamando a la gente. Pero previamente hubo un agente en el medio y hay alguien que está controlando. Así que directo, ¿sí? No, no existe. ¿Estamos? Salvo que sean el trader, ¿no? O el broker. Pero persona física o empresa que no está con sus requerimientos para poder operar en un mercado como un agente, lo va a hacer siempre a través de la gente. Así que bueno, ahora sí finalizado, vamos a ver las dos, acá había dos preguntitas, vamos a dejar de compartir, y después allí ya pasamos a las deudas. Bien, acá hay dos preguntas que están relacionadas, que uno dice en el dólar, el cargo temporal y el caso ROFEX 20, que sería el cargo por spread entre meses. El concepto, hay una estrategia, ¿sí?, que se hace, que son los spread, que es comprar y vender futuros de distinta posición. Entonces, cuando uno arma esa estrategia, ¿sí?, el costo del depósito de los márgenes, al igual que las tasas de registro, es diferente. Entonces ya está especificado, porque vos tenés, cuando vos comprás un mes y vendés el otro, vos estás reduciendo, digamos, el riesgo. No es lo mismo que venderte solamente y que comprarte solamente. También está para granos, lo que pasa es que no está puesto ahí, pero a eso se refiere como el cargo. Así que ahí está respondido. No sé si hay alguien más o no. Perfecto, ahí. Listo. Bueno, vamos entonces ahora al jueguito, así esperemos que no perdamos los soldados. Acá los tenemos, así que mi coequiper. Bueno, recuerden los que no saben con el Kahoot, ahí está puesto en el chat, ahora se va a poner, ustedes tienen que entrar en del Kahoot, ese es el pin que ustedes tienen que colocar para ver el juego. Por favor, cuando vayan ingresando, coloquen nombre y apellido. No pongan sobrenombres porque como es un concurso, nosotros no lo tomamos. Así que nombre y apellido completo. ¿Sí? Ahí está, van poniendo, hay niñas. Y a medida, bueno, que se vayan cargando, cuando haya unos cuantos, comenzamos el juego. Bueno, mientras en otro dice, Juan dice, con el spread se limita el beneficio. Y sí, generalmente, sí, tu ganancia va a ser menor. Es un tipo de estrategia. A ver, los instrumentos que más ganancia generan, si uno tiene que hablar entre los futuros y las opciones, si bien hoy no hablamos de opciones, por eso los volúmenes en los mercados más grandes son los futuros, es vender o comprar futuro. Porque si yo me vendo hoy, ahí en el ejemplo que yo les dije de granos, que se había comprado en 379, todo lo que suba el mercado, yo me lo gano. Es decir, el límite lo tengo en el mes, eso era soja mayo 2023, fíjense que la persona se fue antes, pero se fue antes porque consideró que con esa ganancia era razonable. Después la curva pega una baja, así que mejor que hubiera querido. Es decir, para volver a llegar a ganar hubiese tenido que esperar un montón de tiempo, y todavía de hecho esa posición no cerró. Pero bueno, ahí está lo que yo digo, la cintura del especulador. Es decir, va a entrar y salir unas cuantas veces. Hay veces hay que saber esperar, porque por ahí hay indicadores que digan, si estoy comprado, bueno, va a volver a subir, va a rebotar, y otras veces, si están perdiendo, váyanse, porque la espalda es finita, ¿sí? Si no es lo que siempre la gente dice, no, pero eso es una manera de perder plata. A ver, cuando uno entra en un mercado futuro, sobre todo con los futuros, propiamente dicho, tiene que también tener, es decir, hasta dónde estás dispuesto a perder. Cuando vos ves que ya tu diferencia es 5, 6, 7 y 8 y que no vas a querer, por ahí tenés el dinero, pero hay que responder, liquidar tu posición, volver a analizar el mercado y entrar.
Bueno, recuerden que acá en el juego tienen que, los que no han jugado nunca, tienen que marcar los colores que corresponden a las respuestas, ¿no? Yo los leo porque así los ayudo. Los futuros se pueden utilizar para rojo, especular con los precios y o protegerse de las variaciones de precio. Azul, protegerse de las variaciones de precio. Amarillo o naranja, especular con los precios. Verde, predecir los precios. Bien, muy bien. El que puso el azul, protegerse de las variaciones de precio, es cierto, pero al haber otra que es más amplia, que es tanto especular y cobertura, es válida siempre el otro. Acuérdense siempre eso de los multiple choice. Bueno, tener una posición comprada significa rojo, tener una venta en el mercado físico; azul, tener una venta de futuro en el mercado; naranja, tener una compra de futuro en el mercado; verde, todas las anteriores. Bien, gente, posición comprada significa comprar un contrato de futuro. Vieron que yo lo repetí varias veces. Es decir, eso de que el azul, tener una venta de futuro en el mercado, no. Es decir, tener una venta de futuro en el mercado es estás vendido, ¿sí? Se dice así. Y verde, todas las anteriores, obviamente no, y por suerte la roja no puso nadie. Quien invierte en maíz futuro es un especulador. Bueno, azul verdadero, rojo falso. Bien, a ver, quien invierte en maíz futuro es un especulador, es decir, la palabra está invirtiendo en maíz, es un especulador. Ahí fueron mitad y mitad, ojo. Por ahí medio tramposa. Bueno, acá tienen que pensar un poquito, ¿no? Si un productor vende soja mayo a 350, ¿sí? Su precio final de venta en mayo será, entonces, rojo 330, celeste 360, amarillo 340, ninguna de las anteriores verde. Ayudita, si dice su precio final de venta, es decir, el productor fue como concepto de cobertura. Bien, muy bien, poquitos fueron, es ninguna de las anteriores. Es decir, si yo me fui al mercado futuro a vender a 350, lo que estoy fijando es para tener después en mayo un precio de 350, chicos, eso es lo que se llama la cobertura perfecta. Así que la respuesta, bien, presta atención. Ya vamos llegando al final. Bueno, los futuros son contratos privados entre personas, verdadero azul, rojo falso. ¡Epa! No, los contratos de futuros no son privados entre personas, está siempre el mercado de futuro. Acuérdense que yo me vendo o me compro contra el contrato de futuro. Los instrumentos que se consideran operaciones, que hoy yo no las nombré, a futuro, que son privados entre personas, son los contratos forwards, que son del mercado físico, que tienen concepto de futuro, pero nada, acá se refería a los contratos que estuvimos viendo. Así que ahí 50 y 50. Y la última.
Bueno, acá hay que pensar un poquito. Si hoy compré dólar junio 2023 a 210 y cuando cierra el mercado, es decir, hoy, la posición ajusta, es decir, el precio ajuste es 213,50, ¿qué pasa? Me van a acreditar diferencias diarias por 350 el rojo, me van a acreditar diferencias diarias por 350 azul, naranja estoy perdiendo y debo cerrar la posición, verde ni gano ni pierdo. Fíjense bien la redacción, ¿eh? Bien, ahí, gente, si yo me compré a 210 y el mercado se fue a 213,50, me van a acreditar diferencias por 3,50, es decir, estoy comprado más abajo de lo que está el mercado. Esa es una mirada. Y además, si hubiera dicho, es decir, esos 3,50, es decir, estoy ganando 3,50, ¿sí? Así que ojo los de azules que decían me van a debitar. No, si yo estoy comprado en 210 y el mercado sube, chicos, ganan, les van a acreditar. Pero bueno, 21 estamos bien. Bueno, a ver cómo quedamos. Tercer puesto, una niña, muy bien. Segundo puesto, Bernardo. Y el primero, a ver. Una niña, bueno, muy bien. Vamos avanzando en cantidad de mujeres. Bueno, antes de cortar, bueno, les agradecemos a todos. Sí quería responder esta pregunta que habían dejado acá, esperé a que terminara el juego, no sé Alejandro si seguís estando. La voy a leer, dice, si alguien venía a comprar soja mayo desde enero y hoy quiere cerrar esa posición asumiendo una pérdida, dice, los dólares de esa diferencia es a la circular 3.500A o al tipo de cambio diferencial lanzado por el gobierno. Bueno, ni a la 3.500A ni al diferencial lanzado por el gobierno, ¿sí? A ver, la quiero contestar porque es más que importante esta pregunta. Primero, el dólar que se maneja en el caso de los granos o todos los contratos en dólares es el dólar Matva-Rofex, ¿sí? Que hay veces está un poquitito más arriba que el del Banco Central, un poquitito más abajo. El dólar Matva-Rofex es un dólar de compulsa que tiene el mercado con el Banco Central, punto número uno. Así que las diferencias diarias, ¿sí?, se cancelan con este tipo de cambio. La circular 3.500 se utiliza para el contrato de dólar, no el de granos. Y el tema de lo del diferencial de tipo de cambio, es decir, el dólar soja de 300, solamente se va a utilizar para aquellos que vendan a través del mercado de futuros. Y lo que hagan es disponible, ¿sí? Yo entrego en el periodo de tiempo que dijo el gobierno, es decir, a partir de abril hasta su fecha de vencimiento, ¿sí? Ahí se va a liquidar, pero ahí es liquidación de mercadería. Solo para eso se va a utilizar los 300. Así que Alejandro, espero que te haya quedado respondida. Y después, ahí está, dice, esperen que no veo, perfecto. Y bueno, después había quedado grabado y bueno, el niño que dijo que no podría entrar al Kahoot por lo largo porque le estaba poniendo un número, tienen que ponerle, en todo caso, achicar un poquitito el nombre, pero sí poner el apellido. Bueno, si no hay ninguna duda más, les agradecemos a todos. Después el equipo de capacitación les va a escribir a los ganadores y bueno, esperemos contarlos con los cursos y que tengan muy buena semana, gente.